Bueno, en primer lugar, lo que debería de existir es una política exterior europea mejor definida que la que existe, ¿no? Es decir, que en relación con la crisis ucraniana no es lo mismo, por ejemplo, la sensibilidad de los polacos, que están en la Unión Europea, que la sensibilidad de los portugueses, por poner dos ejemplos alejados, ¿no? Entonces, un primer problema que tendremos es ese, que tendríamos que tener una política exterior común, ¿no? Claramente nuestra frontera del este es una frontera que puede ser problemática y Ucrania es un problema para la Unión Europea. Quizá en algunos momentos hemos querido ir más deprisa, integrar un poco voluntaristamente a esos países en el seno de la Unión, cuando son países que todavía son de alguna manera estados fallidos, en los que las democracias no son mínimamente sólidas, cuando no son países con problemas económicos muy graves, cuando son países con estructuras políticas muy inestables, o cuando son países que están internamente muy divididos. Pero el problema de Ucrania, desde cualquier punto de vista, no es solo que la URSS tenga ambiciones de control, es que de hecho una parte importante de su población habla ruso, se siente rusa y perteneció durante mucho tiempo a Rusia o, en el peor de los casos, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? De manera que, evidentemente, Europa tiene que mejorar mucho en la definición de su política exterior y en la definición de su política en concreto con su frontera del este, ¿no? A Europa le interesa una Ucrania más europea, que cuanto más europea mejor, pero eso no se puede hacer mediante atajos, o no se puede hacer, poniendo en riesgo las relaciones de Europa misma con la URSS, que es la otra fuerza que ejerce una tensión sobre Ucrania, y no se puede hacer con una Ucrania inmadura, o con una Ucrania inestable, o con una Ucrania económicamente insostenible.